Tengo el gusto de recibir en esta ocasión, en este estudio, a la escritora Suheil Ocio, porque en 2022 publicó un libro de relatos de cuento corto, son 19 narraciones, cuyo título es Todo Personal. Y quiero agradecer el tiempo, el espacio para venir a platicar con ustedes y con nosotros a Suheil Ocio. Suheil, bienvenida primero que nada, antes expresar el agradecimiento de todos nosotros por tu tiempo. Muchas gracias, al contrario, gracias por invitarme. Me gustaría primero platicar contigo acerca del reto, el desafío por desarrollar este conjunto de relatos, porque bien es sabido que quien hace literatura se enfrenta a la hoja en blanco. ¿Cómo brincas ese reto? Okay. Lo que me pasa a mí con la hoja en blanco es que cuando me siento a escribir, yo ya sé lo que voy a escribir. Es difícil que me siente frente a una hoja para ver si se me ocurre algo para escribir. Generalmente lo tengo en la mente hasta que lo puedo formar como más o menos en el inicio, tal vez el nudo y el final, en una estructura muy somera, pero ya sé hacia dónde quiero ir. Porque a veces lo que no tenía era suficiente tiempo para hacerlo. Entonces, cuando me sentaba o cuando me siento a escribir, ya sé lo que voy a escribir. Pero ¿qué sucede previamente cuando este proceso creativo sistematizado o esperamos a que baje la musa, la inspiración? ¿Cómo? No, lo que me pasa muchas veces es que puede suceder un tema del que yo quiero hablar, ¿no? Por ejemplo, en este libro en particular, en este que es el que tú has leído, hay, por ejemplo, una historia que se llama Ancas de Rana. Ancas de Rana lo que habla es de los silencios, de las soledades, de las violencias veladas, sobre todo hacia las mujeres, específicamente de los hombres hacia las mujeres, de esa violencia que no se puede mirar porque no deja un golpe, porque no lastima la piel, porque no se nota en un ojo morado o no se verbaliza en las palabras ofensivas. Entonces yo empiezo a pensar en hablar de esa violencia velada y todo empieza a moverse hacia ese lugar, como si todo lo que yo me acerco tiene que ver con eso. Pasa, creo, como hay mujeres que dicen, no, cuando yo estaba embarazada veía a todas las embarazadas. Y creo que me pasa eso, cuando yo estoy pensando en una historia, en un tema en particular, todo parece converger hacia el mismo sitio. ¿Tiene género la literatura? Desde mi punto de vista, no. O sea, la literatura es literatura. Creo que los temas se pueden abordar con una mirada masculina o con una mirada femenina, pero eso es completamente natural porque no somos iguales y jamás lo seremos por más que algunas personas intenten decir que lo somos. No lo somos. Deberíamos tener las mismas oportunidades, pero es otra cosa, no tiene que ver con que seamos iguales. Por lo tanto, creo que la mirada hacia la literatura es diferente de un hombre hacia una mujer, pero de una mujer a otra mujer también. Pero no tiene género, no me parece. Algunos de los relatos que tiene Todo Personal pareciera ser una voz que denuncia cosas. Pienso, por ejemplo, en el primer relato, cuando hablas de las raíces de tu familia, de tu abuelo, y dibujas el modelo familiar quizás de principios del siglo pasado, en donde hay una clara tipificación o cosificación de la mujer. Y eso ya nos habla de cierto activismo, Suheil. Sí, o sea, ahora que dices del siglo pasado, ojalá y ahí estuviera y ahí se hubiera quedado. Porque uno piensa en las haciendas del Porfiriato o del México posrevolucionario o previo a la Guerra Cristera. Sí. Que es un ambiente muy inhóspito, particularmente para las mujeres. Sí, ahora que lo mencionas, bueno, que está muy de moda Pedro Páramo, ¿no? Sí, claro. Tiene esa atmósfera, ¿no? Como ese sentido de aridez, pero de la aridez tanto del plano natural en donde se desarrolla, me parece como de la aridez interior, sobre todo de las mujeres. ¿Cómo procesas esa parte de tu familia? Porque debe ser difícil. Todos tenemos un background en familia, pero llevarlo a un material literario como el que tú tienes debe ser incluso parte de un proceso doloroso interno. Sí, yo creo que esa es la forma de procesarlo en mi caso, sacarlo de donde esté y poder escribirlo. Creo que cuando no nombramos las cosas, pareciera que no podemos tocarlas, que no son tangibles y pareciera que no existen.
Ujú. Cuando nombramos a la violencia por su nombre, entonces existe. Cuando nombramos a la soledad por su nombre, entonces existe. Entonces la hacemos evidente. Por eso las mujeres a veces, me parece, cuando desafortunadamente sufren violencia de cualquier índole, su paso más difícil es externarlo. Porque mientras está guardado, pareciera que nos ha sucedido. En cuanto lo mostramos, entonces lo ponemos todas las luces, como aquí, para que se noten todos los poros de esa violencia. Permíteme ir a otro plano, porque aquí me parece pertinente hablar de el entorno familiar, tu círculo cercano. ¿Han leído lo que has escrito? Sí, sí lo han leído. Mi círculo... ¿Y cuál ha sido su reacción? Mira, lo han leído, por supuesto, mis papás, mi hermano. Yo solo tengo un hermano. Todos se conmueven profundamente con lo que está en el libro. Algunas cosas les parecen muy familiares, otras no tanto, pero la gran mayoría les parece muy cercano. Se conmueven. O sea, yo he visto muchas personas llorando con Ancas de Rana, por ejemplo, Sí, claro. Personas ajenas, ¿no? Y mi familia también lo ha hecho. Todos me han leído y la verdad se los agradezco porque yo no vuelvo a leer lo que escribo, esa es la verdad. Me acuerdo de algunas cosas y de los cuentos y todo, pero yo no lo vuelvo a leer porque le encuentro todos los errores y me parece que todo es susceptible de mejorarse. Pero ellos lo han leído y sí se conmueven y les gusta lo que leo, y mucho de haber publicado es porque ellos me dijeron que valdría la pena hacerlo, no era como mi intención inicial. Tú haces televisión cultural y muchos de los materiales que estás generando en materia de literatura, de entrevistas y demás van a plataformas digitales, y pareciera de pronto difícil armonizar el desarrollo vertiginoso de la era de la internet, de las redes sociales, con la literatura. Sí, yo para escribir necesito un momento de introspección, por supuesto, ¿no? Necesito, sí, un momento, no que tenga que aislarme y nada de eso. Yo prefiero estar sola, no soy una persona que esté con tanta gente. Y es un reto cuando voy a presentar los libros, porque tengo que estar enfrente de muchas personas. Es un reto ir a la televisión, también ahora, porque sé que me expongo a más personas. Pero creo que es un ir y venir de todos los lugares. Es un poco mostrar la piel y la cara y mirarte, ¿no? Y luego retraerte y luego regresar a lo que eres. Y yo creo que esto que está bien, o sea, me parecería que no sería del todo adecuado si solo estuviera interiorizando y no pudiera decirlo, o si solo estuviera en el exterior y no tuviera un momento de recogimiento. Creo que tal vez ahí es donde están los baches, en tener que elegir de manera polar una cosa o la otra. Para quien nos está viendo en este momento, Sujei, ¿por qué tendríamos que tocar base con la literatura? Pues mira, ¿para qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve? Yo creo que la literatura, pero quiero hablar de todas las artes. Por supuesto. El arte en general. Es que creo que sin el arte estamos perdidos. Creo que el arte nos salva de todas las problemáticas exteriores. Alguna vez me preguntaron, ¿qué importancia tiene la literatura? O sea, ¿a quién le importaría leer en una guerra, no? Y justo pienso que es el momento en el que hay que leer, porque la guerra y el momento, las cosas que vimos nosotros en México, la violencia contundente a la que nos enfrentamos todos los días, es insoportable si no tenemos una cercanía a la belleza. El arte es belleza. Y si no nos acercamos a la belleza que genera el ser humano, entonces estaremos en la capa más superficial de la piel, me ¿Primaria? parece. Sí, creo que somos esa parte animal que hacemos cosas terribles los seres humanos, porque no son robots los que hacen esas cosas, somos nosotros mismos. Pero también tenemos esa parte bella que todos tenemos en el interior. A todos nos gusta la belleza, estoy segura. Lo que pasa es que no sabemos que nos gusta, porque no nos acercamos a ella. Recuerdo una entrevista que le hacen a Guillermo del Toro y le dicen, ¿por qué no haces cine de denuncia? Y él responde, porque ya de por sí vivimos en un mundo muy difícil. El cine que yo hago permite que nos salgamos un poco, un momento de esa realidad. ¿Coincides con eso? Yo creo que sí, o sea que la vida sería insoportable en realidad sin el arte. Sin la pintura, sin exponerte en el libro nuevo, hablo de una pintura en particular, por ejemplo, hablo de una pintura que se llama Instantánea, que es La madrugada tiembla. Ajá. Hablo de una pintura que se llama Instantánea, que es de Sorolla. Sorolla lo que hace
Mucha gente diría, lo que hace es pintar blancos. Sí, pero el blanco de Sorolla es inolvidable. Esa pintura en particular, si se acercan a mirarla, te transporta a un sitio que es demasiado sensible, que te hace ver lo que somos en verdad los seres humanos. Sí somos esa parte salvaje, pero también somos esa parte natural hacia la belleza. Suheil, ¿cómo definirías tu literatura? Ya sé que es un tanto abusivo definir o encasillar un género literario. ¿Con cuál definición te sientes más cómoda? Pues mira, no sé si yo tengo un género como tal literario. Sé que yo escribo cuento. Y sé que escribo cuento porque me gusta la contundencia del cuento. Julio Cortázar decía que, bueno, que una novela se gana siempre por decisión, pero un cuento se gana por nocaut. A mí me encanta el knockout. Creo que así es como me gusta vivir en muchas cosas. Por eso es que busco y hasta que encuentro la historia, hasta que encuentro lo que quiero decir, cuento la historia como una anécdota y abajo de la historia está de lo que yo quiero hablar. Estoy completamente de acuerdo. Y el proceso de elaboración de un cuento, ¿cuánto tiempo puede promediar? No lo sé, o sea, cuando me siento a escribir hay cuentos que surgen Porque de manera... quien logra un knockout puede generarlo en el primer minuto, de un round de 3 minutos. Puede ser, o sea, hay cuentos que salen muy rápido, pero es extraño, pareciera que alguien va como dictándote lo que quieres decir. Yo ya sé lo que voy a decir, pero no lo tengo escrito. Y cuando estoy escribiendo puede suceder que en ese momento termine de decir lo que quiero decir, pero hay cuentos que no. En este en particular, en el de la madrugada, hay un cuento muy largo, es el más largo que he escrito. Se llama La niña, la pinta y la Santa María. Entonces yo solo iba a escribir de la niña cuando me senté a escribir. Sabía lo que quería decir, pero solo iba a hablar de la niña. Cuando terminé de escribir la niña, dije, claro, está la pinta, ¿no? Y cuando terminé de escribir la pinta, me parecía totalmente natural escribir a la Santa María. Pero va sucediendo mientras estoy escribiendo. Las tres van hacia el mismo lugar porque ese era mi tema. Pero van pasando cosas. O sea, a veces los personajes quieren decir cosas que no tenías previsto que dijeran, o ya no quieren decir lo que tú creías que querían decir. Es decir, empiezas una idea y no sabes a dónde te va a llevar el desarrollo de la misma. Sé lo que quiero decir, pero pueden suceder muchas cosas. No es que sea arbitrario, no es que sea desinteresado, no es que sea fortuito, pero pueden pasar cosas que no tienes planeado desde el principio cuando estás escribiendo. La literatura tiene caminos inciertos. Me parece que sí, pero que todo el arte lo tiene. Creo que cuando alguien empieza a pintar de una forma o con una idea, pero eso puede modificarse. Hay miles de pinturas en donde el lienzo tiene algo y abajo de él hay otras cosas que el autor no quiso que se vieran, o al momento de estar pintando dijo, no, esto no, y hace algo distinto en función de eso. Han encontrado muchísimo esa opción. ¿Y qué sucede si de pronto empiezas a desarrollar una idea y el desarrollo de esa idea te lleva a un plano que no tenías previsto porque podría ser monstruoso? Pues yo lo dejo que vaya, yo dejo que vaya a donde quiera ir. Y hay cosas, o sea, la niña y la pinta de la Santa María son monstruosas en algunos aspectos. Hablan de las mujeres que las tres están en la cárcel, las tres han matado a sus hijos. Pero las tres tienen motivaciones diferentes, ni buenas ni malas, motivaciones diferentes. Yo no juzgo en la literatura, yo no juzgo cuando escribo, solo digo lo que quiero decir, que me estorba en la garganta y lo tengo que soltar, pero yo no juzgo ni lo que está bien ni lo que está mal. ¿Puede resultar terapéutico? Yo creo que absolutamente es terapéutico. Yo creo que todos podemos escribir, todos, en verdad. Que la literatura tenga un peso, que unos podamos escribir de una manera más adecuada o que unas personas tengan a lo mejor una técnica superior a otras, eso es otra cosa. Pero todos podemos escribir y creo que al escribir manifestamos nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros disgustos, nuestras frustraciones, nuestra propia percepción de la belleza y del mundo. La trasladamos a la hoja. Entonces, ¿en qué momento, Suheil, te das cuenta que lo tuyo era escribir cuento? Bueno, yo escribo desde que era muy chica. Lo que me pasaba es que pensaba que todas las personas escribían en su casa. O sea, que así como yo escribía de niña en mi casa y guardaba mis papeles y todo, creía que todos hacían lo mismo, que cada quien en su casa llegaba y escribía y guardaba sus cosas, ¿no? Me parecía que no era necesario compartirlo porque todos en mi mente hacían lo mismo. Entonces, después, ya grande, me di cuenta que no era así.
que hay personas que no escriben, ¿no? Y que a mí me gustaba hacerlo, y bueno, me fui dando cuenta que era lo que deseaba hacer, y cada vez hacía más y más y más cuentos hasta que, bueno, pasó lo de los libros, ¿no? Y encuentro en el desarrollo de tus historias que casi podría ubicarse zonas geográficas de este país. Está desde, por ejemplo, un ambiente tropical como la cuenca del Papaloapan, Sí. el trópico húmedo del sureste de este país. Sí. En fin, pareciera fácilmente ubicar la geografía donde se desarrollan las historias. Sí, yo creo que son ubicables, que son, por ejemplo, en este hay uno, ahorita buscaba, que se llama Silencio. Este cuento habla de una zona específica, ahora que también se habla mucho de esta zona de fronteriza, en donde nosotros siempre somos los nuevos, los invasores, los que han llegado, los novatos, los que no tendrían por qué estar ahí. Pero todos de alguna manera somos migrantes, ¿no? ¿En verdad? O sea, nos movemos hacia diferentes lugares, hacemos cosas de diferente forma, dejamos nuestra comida, dejamos nuestros olores, dejamos nuestros amores en diferentes lugares, regados por diferentes sitios. Entonces terminamos siendo migrantes todos. Sí, ese cuento habla de esa aridez, identifica ese lugar. El nahual tiene todo el ambiente de mi tierra, ¿no? O sea, nosotros creemos en nahuales. Cuando me dicen, no, es que es un poco realismo mágico, es el realismo de nosotros, no tiene nada de mágico para nosotros. Esa es mi verdad. O sea, lo que es para alguien realismo mágico, en realidad es costumbrismo. Exactamente. Puro. Para nosotros es completamente natural decir que un hombre se puede convertir en un animal durante la noche. Y nadie lo cuestiona, ¿no? Entonces, sí tienen todos esos ambientes para meterte en esa idea. A veces me detengo en hablar mucho de la atmósfera, en el que tú le dices también está el de, supongamos que me gusta el mar. ¿Sí? Esa es una apología de mis gustos, por supuesto, pero describo toda esa belleza que creo que cada uno de nosotros tenemos supongamos que me gusta el mar. Si decidiéramos sentarnos a escribir, todos tendríamos ese cuento, por lo menos. Sujei, estamos llegando casi al final de esta charla y no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte ¿qué te resulta más placentero profesional e intelectualmente? ¿La escritura de estos cuentos o la televisión? A mí me gusta escribir. O sea, yo prefiero la soledad de estar en un lugar alejada un poco, si es que se puede, escribiendo. Pero o sea, el primer libro, sobre todo, está escrito sobre terracería, le digo yo, ¿no? O sea, ya yo tengo pensado y me siento a escribir en la cocina cuando estoy atendiendo a mis hijos, cuando estoy haciendo un montón de cosas. ¿De verdad? Claro, y estoy escribiendo y llega el del agua y, oiga, señora, entonces tengo que parar e ir a atender otra cosa. Por eso tengo que tener claro lo que quiero hacer. Te das cuenta que rompes un paradigma con esto, porque al escritor y a la escritora siempre lo suponemos como un ejercicio de creación en el que te tienes que aislar del mundo, de la gente, del entorno. En mi caso no, o sea, muchas veces me ha preguntado eso y aclaro que yo no tengo un lugar en donde prenda una vela y nadie puede molestar a la señora. Eso no existe, sobre todo con las mujeres. Y lo dejó muy claro Virginia Woolf hace muchísimos años cuando escribió Una habitación propia. Dijo, claro, al señor no se le molesta y se le toca la puerta a ver si se puede entrar, pero a una mujer se le puede intervenir todo el tiempo. A una mujer se le interrumpe cada vez que sea necesario y nadie se lo cuestiona. Entonces, así es como hacemos las mujeres las cosas. Sobre terracería y porque queremos hacerlo. Porque hay un espíritu en nosotros que nos obliga a hacer más, que nos obliga a decir cosas. Y eso creo que es lo que pasa cuando escribo. Sujei Ocio, gracias que viniste a platicar con nosotros. Fue de verdad, una charla espléndida para este espacio. Gracias, de verdad. Al contrario, muchas gracias.